El día que enterramos a mi padre, una mujer desconocida se acercó al ataúd con 3 jóvenes que tenían sus mismos ojos. Era un buen hombre, dijo llorando. 25 años juntos lo prueban. Mi madre, a mi lado, se desmayó al instante. Así descubrimos que papá había vivido una doble vida por décadas. Si quieres más historias impactantes sobre secretos familiares y sus consecuencias, dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Mi nombre es Marisol Navarro Ortiz y les hablo desde Querétaro, esa ciudad colonial del centro de México donde crecí creyendo que tenía una familia normal, tradicional, como tantas otras. Hoy quiero compartirles cómo un secreto guardado durante 3 décadas destruyó esa ilusión y nos obligó a redefinir quiénes éramos y qué significaba realmente la familia. Mi padre, Héctor Navarro Mendoza, era respetado en nuestra comunidad. Ingeniero civil de profesión, había construido una empresa exitosa que se encargaba de proyectos importantes en la región. Todos los domingos íbamos a misa en el templo de Santa Rosa de Viterbo. Después comíamos en familia barbacoa o carnitas en algún restaurante del centro, y por las tardes, a veces, paseábamos por el jardín Cenea escuchando la música de la banda tradicional. Papá trabajaba mucho. Desde que tengo memoria, hacía frecuentes viajes de negocios a la Ciudad de México, a veces por varios días. Tengo proyectos importantes allá, nos explicaba mientras mamá preparaba su maleta. Pero siempre regreso a casa, con mi familia. Éramos 3 hermanos. Miguel, el mayor, ahora de 35 años, contador como mamá. Carlos, de 32, quien siguió los pasos de papá en la ingeniería. Y yo, Marisol, la menor con 28 años, abogada. Crecimos en una casa amplia en el fraccionamiento Jurica, con jardín, alberca y todos los privilegios de una familia de clase media alta mexicana. Como en todas las familias, había tensiones. Papá era estricto, tradicional, a veces distante emocionalmente. Pero también era generoso, se preocupaba por nuestra educación, nos llevaba de vacaciones a Cancún o Puerto Vallarta cada año. A mamá la trataba con respeto, aunque a veces notábamos cierta formalidad entre ellos, como si fueran más socios que amantes. Pero eso no era tan inusual entre matrimonios de su generación. Todo cambió hace exactamente un año. Papá murió repentinamente de un infarto mientras estaba en uno de sus viajes a la Ciudad de México. La noticia nos destrozó. A pesar de sus defectos, lo queríamos profundamente. Era nuestro pilar, nuestro ejemplo. Los trámites fueron confusos. Estaba solo en su habitación de hotel cuando sucedió. Miguel y Carlos viajaron a la capital para encargarse del cuerpo y los papeles. Notaron algunas cosas extrañas. El hotel no era el mismo donde papá solía hospedarse cuando íbamos con él. Entre sus pertenencias encontraron un juego de llaves desconocido y una tarjeta de crédito que no sabíamos que tenía. Pero en medio del dolor, no le dieron mayor importancia. Lo importante era traer a papá de vuelta a Querétaro, para despedirlo como merecía. El velorio se realizó en una funeraria cercana a nuestra casa. Vinieron familiares, amigos, socios de negocios, vecinos. Mamá recibía el pésame con esa dignidad que siempre la ha caracterizado, vestida completamente de negro, sosteniendo un rosario entre sus manos temblorosas. Fue durante el segundo día del velorio cuando la fisura en nuestra realidad comenzó a abrirse. Un grupo de personas desconocidas llegó. Una mujer de aproximadamente la edad de mamá, elegante, visiblemente afectada, acompañada por 3 jóvenes, 2 hombres y una mujer, todos entre 20 y 30 años. Se acercaron al ataúd con naturalidad, como si tuvieran todo el derecho de estar allí. La mujer colocó un ramo de alcatraces blancos, las flores favoritas de papá, y se persignó. Luego, para nuestro asombro, besó la frente de papá y le susurró algo que no alcanzamos a escuchar. Miguel, siempre protector, se acercó a ellos. Disculpen, ¿conocían a mi padre?, preguntó con educación pero firmeza. La mujer lo miró con una expresión difícil de describir. Sorpresa, reconocimiento, tal vez un destello de compasión. Tú debes ser Miguel, dijo. Héctor me hablaba mucho de ti, de lo orgulloso que estaba de que siguieras los pasos de Teresa en la contabilidad. El solo hecho de que conociera nuestros nombres, que supiera que mamá era contadora, nos dejó helados. Pero lo que dijo después cambiaría nuestras vidas para siempre. Soy Claudia Morales. Héctor y yo estuvimos juntos durante 25 años.
Estos son nuestros hijos, Alejandro, Héctor Jr. y Daniela. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Miré a mamá, quien había palidecido. Vi cómo sus ojos iban de Claudia a los tres jóvenes, deteniéndose especialmente en Héctor Jr., quien era el vivo retrato de papá a esa edad. Esto debe ser una broma de muy mal gusto, intervino Carlos con voz tensa. Le pido que se retire antes de que llamemos a seguridad. Pero Claudia no se inmutó. Con una calma sorprendente, abrió su bolso y sacó varias fotografías. En ellas se veía a papá, más joven, sosteniendo a un bebé. Papá en una fiesta de cumpleaños, soplando velas junto a Claudia. Papá en lo que parecía ser la graduación universitaria de uno de los muchachos, orgulloso, con el brazo sobre sus hombros. Una realidad paralela, una vida completa que había existido simultáneamente a la nuestra, pero de la que no sabíamos absolutamente nada. Fue entonces cuando mamá se desmayó. El caos se desató. Algunos invitados ayudaron a llevarla a una habitación privada. Yo me quedé paralizada, mirando a estos hermanos que tenían los mismos ojos oscuros de papá, la misma forma de la mandíbula, incluso algunos gestos que reconocí como suyos. No queríamos causar esta conmoción, dijo Daniela, la hija de Claudia, acercándose a mí. Pero teníamos derecho a despedirnos de él. En sus ojos no había maldad ni triunfo, solo el mismo dolor que yo sentía. Ella también acababa de perder a su padre. Y ahora descubría que su padre había tenido otra familia, otros hijos. Su mundo también se estaba desmoronando. Esa noche fue indescriptible. Conseguimos una tregua incómoda. Acordamos que Claudia y sus hijos podrían quedarse en el velorio, pero en una zona separada, para evitar más confrontaciones. Mamá, una vez recuperada, se negó a hablar del tema o siquiera mirar en su dirección. Se sentó junto al ataúd, erguida, imperturbable en su dolor y su dignidad. El entierro al día siguiente fue igualmente surrealista. Dos familias separadas por un abismo de secretos, unidas únicamente por el hombre que yacía en ese ataúd. Recité un poema que papá amaba, de Octavio Paz. Alejandro, mi hermano recién descubierto, tocó con una guitarra la canción Amor Eterno de Juan Gabriel. Ninguno de los dos sabíamos que el otro había planeado un homenaje. Fue como si, sin saberlo, hubiéramos estado sincronizados en nuestro dolor. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones. Descubrimos que papá tenía un departamento en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, donde vivía con Claudia cuando estaba allá. Que sus viajes de negocios seguían un patrón: 2 semanas en Querétaro con nosotros, 1 semana en México con ellos. Que sus proyectos en la capital eran reales, pero no tan frecuentes como nos hacía creer. Encontramos una segunda cuenta bancaria, documentos legales donde había reconocido a sus otros hijos, incluso un testamento paralelo que dividía sus bienes entre sus 2 familias. Papá había sido meticuloso en mantener sus 2 vidas perfectamente balanceadas, incluso en la muerte. Para mamá, fue devastador. No solo había perdido a su esposo, sino que 30 años de matrimonio habían sido puestos en duda. Cada recuerdo, cada aniversario, cada momento que creía único y especial, ahora estaba contaminado por la pregunta: ¿estaba pensando en ella, en la otra familia? ¿Cómo pudo hacerme esto?, me preguntó una noche, mientras revisábamos documentos en la cocina. No era una pregunta retórica, realmente quería entender. ¿Tan mala esposa fui que necesitaba buscar a alguien más? ¿Por qué no simplemente me dejó? No tenía respuestas para ella. Solo podía abrazarla mientras lloraba, algo que rara vez había hecho frente a nosotros. Los abogados se involucraron. El testamento de papá para nuestra familia estipulaba que la casa de Querétaro y la empresa quedaban para nosotros. El departamento en la Ciudad de México y varias propiedades de inversión eran para Claudia y sus hijos. Había sido cuidadoso en distribuir sus bienes de manera que ambas familias quedaran protegidas. Pero los problemas no eran principalmente legales, sino emocionales. ¿Cómo procesas que la persona que creías conocer mejor que nadie en el mundo, el hombre que te crió, que te llevaba a la escuela, que te cuidaba cuando estabas enferma, había estado viviendo una mentira durante toda tu vida? Mi hermano Miguel reaccionó con rabia. Se negó a hablar de papá, quitó sus fotografías de su casa, incluso consideró cambiarse el apellido. Ya no sé quién era ese hombre, decía. El padre que creí tener nunca existió. Carlos se sumergió en el trabajo,
haciéndose cargo de la empresa familiar, ocupando el vacío físico que papá había dejado, como si así pudiera evitar enfrentar el vacío emocional. Yo, quizás por mi formación como abogada, sentí la necesidad de entender, de encontrar respuestas, de reconstruir la historia completa. Y para eso, necesitaba hablar con Claudia. Fue una decisión difícil. Mamá se sintió traicionada cuando le dije que quería reunirme con esa mujer. Mis hermanos me advirtieron que estaba abriéndome a más dolor. Pero necesitaba saber. Nos encontramos en un café neutral, en San Miguel de Allende, a medio camino entre Querétaro y la Ciudad de México. Ella vino sola. Cuando la vi entrar, sentí una mezcla confusa de emociones, resentimiento, curiosidad, y un extraño sentimiento de conexión. Después de todo, ambas habíamos amado al mismo hombre, aunque de maneras diferentes. Gracias por aceptar verme, le dije cuando se sentó. Eres muy valiente, respondió. Más de lo que yo hubiera sido en tu situación. Hablamos durante horas. Me contó cómo conoció a papá, cuando ella era una joven arquitecta trabajando en un proyecto donde él era el ingeniero principal. Como al principio no sabía que estaba casado. Cuando lo descubrió, quiso terminar la relación, pero para entonces ya estaba profundamente enamorada. Tu padre me prometió que dejaría a tu madre, me explicó. Pero siempre había una razón para posponerlo. Primero fue porque tú y tus hermanos eran pequeños. Luego porque estaban en la universidad. Después porque la empresa era demasiado importante en Querétaro y no podía simplemente irse. ¿Nunca consideraste que tal vez te decía lo mismo a ti?, le pregunté. Quizás a mamá le decía que dejaría a su socia de negocios en la Ciudad de México cuando el momento fuera adecuado. Claudia guardó silencio un momento. Por supuesto que lo consideré. No soy ingenua, Marisol. Pero después de un tiempo, ya no importaba. Teníamos a nuestros hijos, una vida juntos. Si era una mentira en la que ambos habíamos elegido creer. Esa frase me persiguió durante semanas. ¿No habíamos hecho todos lo mismo? ¿No habíamos elegido creer en la versión de papá que nos resultaba cómoda? Mamá debió haber notado señales durante 30 años. Nosotros también, si hubiésemos prestado atención, llamadas que papá tomaba en privado, contradicciones en sus historias sobre viajes, su insistencia en mantener separada su vida laboral y familiar. Claudia me mostró más fotos, me contó anécdotas de papá que mostraban facetas de él que yo desconocía. En su departamento, aparentemente, era más relajado, cocinaba, algo que nunca hizo en nuestra casa, incluso tocaba la guitarra. Era como si hubiera distribuido diferentes partes de su personalidad entre sus dos hogares, nunca siendo completamente el mismo en ninguno. El siguiente paso fue aún más difícil, conocer a mis hermanos. Alejandro, el mayor, tenía 34 años, casi la misma edad que Miguel. Era músico, todo lo opuesto a mi hermano contador. Héctor Jr., de 30, era arquitecto como su madre. Y Daniela, la menor con 26 años, estudiaba medicina. Fue una reunión incómoda al principio. Nos encontramos en el mismo café de San Miguel. Había tantas preguntas, tantas historias que comparar, tantos huecos que llenar en la narrativa de nuestras vidas. Descubrimos similitudes sorprendentes. Alejandro y yo compartíamos la misma alergia a las fresas que papá tenía. Héctor Jr. hacía el mismo gesto con las manos cuando estaba concentrado. Daniela tenía la misma risa explosiva. Genes que habían viajado a través de la mentira, conectándonos a pesar de todo. También había diferencias significativas. Ellos describían a un padre más presente emocionalmente, más demostrativo. Siempre nos abrazaba al llegar, comentó Daniela. Y nos decía que nos amaba, todos los días. Eso me dolió. Papá rara vez nos decía esas palabras a nosotros. ¿Por qué podía ser afectuoso con ellos pero no con nosotros? ¿Nos amaba menos? ¿O simplemente había construido personalidades diferentes para cada familia, como actores que interpretan distintos papeles según el escenario? En los meses siguientes, mantuve contacto con mis medios hermanos. A veces nos reuníamos, compartíamos recuerdos, intentábamos reconciliar las dos versiones de papá que habíamos conocido. Miguel se negó a participar, pero Carlos eventualmente accedió a conocerlos, impulsado por la curiosidad y quizás la necesidad de cerrar heridas. Mamá y Claudia nunca se reunieron de nuevo. Hay heridas demasiado profundas,
traiciones que no pueden ser perdonadas. Pero establecieron una comunicación civilizada a través de abogados para resolver asuntos pendientes. Un año después de la muerte de papá, organizamos una misa en su memoria. Fue mi idea, un intento de encontrar algún tipo de cierre, de reconciliación, no entre las familias, sino con la memoria de papá. Para mi sorpresa, todos asistieron: mamá, que se sentó en la primera fila, mis hermanos, Claudia, discretamente en la parte trasera, Alejandro, Héctor Jr. y Daniela. El padre José, quien había conocido a papá toda su vida pero que aparentemente no sabía nada de su doble vida, habló sobre el perdón, sobre la complejidad del corazón humano, sobre cómo a veces las personas que amamos pueden lastimarnos profundamente sin que eso niegue el amor que sentían por nosotros. Después, en el atrio de la iglesia, vi algo que nunca esperé: mamá acercándose a Claudia. No se abrazaron, no hubo grandes gestos de reconciliación. Solo dos mujeres que habían amado al mismo hombre, que habían sido engañadas por décadas, reconociendo silenciosamente el dolor compartido. Era un buen hombre en muchos sentidos, dijo mamá. Pero nos falló a todos. Claudia asintió. A veces pienso que él era quien más sufría, dividido entre dos vidas, incapaz de ser completamente feliz en ninguna. ¿Era cierto? ¿Había sido papá víctima de su propia mentira? Es una pregunta que me hago constantemente. ¿Qué lo llevó a construir esa doble vida tan elaborada? ¿Egoísmo, cobardía, o una incapacidad genuina para elegir, para renunciar a alguna de sus familias? Un año después, seguimos reconstruyendo nuestras vidas. La empresa familiar ahora es dirigida por Carlos y, sorprendentemente, Héctor Jr., quien resultó tener talento para los negocios. Trabajan bien juntos, combinando sus habilidades de ingeniero y arquitecto. Miguel sigue distante, pero al menos ya no reacciona con ira cuando se menciona a papá. Mamá vendió la casa de Querétaro, demasiado llena de recuerdos, y se mudó a un pequeño departamento cerca de mi casa. Está retomando su carrera como contadora, redescubriendo la independencia que tal vez sacrificó durante su matrimonio. En cuanto a mí, mantengo una relación cercana con Daniela, mi media hermana. Hay algo reconfortante en encontrar a alguien que comparte no solo tu sangre sino también tu experiencia de traición y redescubrimiento. Estamos escribiendo juntas un libro sobre nuestra historia, una forma de procesar lo sucedido y quizás ayudar a otros que han experimentado revelaciones familiares similares. ¿Hemos perdonado a papá? Es complicado. Hay días en que siento que comprendo sus razones, su miedo a perder a cualquiera de sus familias. Otros días, la rabia regresa con fuerza. El sentimiento de traición se siente fresco nuevamente. Lo que he aprendido es que el perdón no es un destino, sino un proceso continuo. Que es posible amar a alguien y estar profundamente decepcionado por sus acciones al mismo tiempo. Que nuestros padres, esos gigantes de nuestra infancia, son tan humanos, tan falibles como cualquiera de nosotros. También he aprendido que la familia va más allá de la sangre y las mentiras. Que podemos elegir reconstruir, reconectar, encontrar nuevos significados en los escombros de lo que creíamos cierto. No sé qué nos depara el futuro. Si algún día las dos familias podrán realmente integrarse, si los lazos que estamos formando con nuestros nuevos hermanos resistirán el peso de la historia. Pero sé que, a pesar del dolor, soy más fuerte ahora. Más consciente de la fragilidad de las certezas, más compasiva hacia las complejidades del corazón humano. Papá solía decir que la vida está hecha de decisiones, que son nuestras elecciones las que definen quiénes somos. Qué irónico que su mayor lección viniera no de sus palabras sino de su engaño, que a veces la decisión más difícil es enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, antes de que nos alcance y lo destruya todo a su paso. Si esta historia te resonó o has vivido una situación similar de secretos familiares, comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en estas situaciones tan complejas es el primer paso para sanar. No olvides suscribirte y compartir este video si crees que puede ayudar a alguien más a procesar su propia historia familiar.